Desapareció entre las ramas, moviéndose con la rapidez y destreza que solo una ardilla como ella podía exhibir. Saltaba de un árbol a otro, como si el viento mismo la impulsara, dejando una estela de hojas que caían suavemente a su paso. Su día prometía ser productivo, pues con la llegada del otoño, el bosque estaba cubierto de un manto dorado que ofrecía una abundancia de nueces, acorns y frutos que Chispa no podía desaprovechar. Mientras recorría el bosque, observó cómo los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, creando pequeños destellos de luz que daban vida al suelo cubierto de hojas secas. Todo a su alrededor parecía vibrar con la energía de la naturaleza, y Chispa sentía en su interior que este sería un día especial. Su rutina de recolectar y almacenar alimentos le había dado una sensación de satisfacción, pero hoy algo le decía que podía conseguir aún más, que este día estaba lleno de posibilidades. El bosque, con sus misterios y secretos, siempre tenía algo nuevo que ofrecer. Chispa, curiosa como siempre, sabía que cada rincón escondía algo valioso, y no pensaba dejar pasar la oportunidad de descubrir qué tesoros le aguardaban entre los arbustos y bajo los árboles. Con su energía desbordante y su agudo sentido de la observación, estaba lista para enfrentarse a las pequeñas aventuras que el bosque le ofrecería en ese brillante día de otoño. Chispa, la ardilla enérgica. Era imposible no notar la energía de Chispa. Desde que amanecía hasta el último rayo de sol se despedía, ella nunca dejaba de moverse. Sus pequeñas patas se deslizaban con destreza de una rama a otra, saltando con agilidad por todo el bosque. Aunque su cuerpo era pequeño, su corazón rebosaba de energía. No era raro verla dar saltos vertiginosos, más rápidos que la brisa misma. La luz del sol reflejaba en su pelaje rojizo, creando destellos que brillaban con intensidad, al igual que su personalidad. Chispa no era una ardilla común, no se limitaba a hacer su trabajo de recolectora, su vida era una constante aventura. Cada día ofrecía una nueva oportunidad para descubrir, aprender y explorar. Ya no le bastaba con llenar sus despensas, ella buscaba algo más: emociones, cambios, desafíos. No había rincón en el bosque que no hubiera explorado, ni un árbol que no hubiera trepado. Había desarrollado una gran habilidad para localizar los mejores frutos, nueces y bellotas del bosque, pero más allá de ser una recolectora eficiente, Chispa era una curiosa incansable que sentía que el día a día siempre tenía algo más por ofrecerle. Si se encontraba con una dificultad en su camino, simplemente la saltaba o la rodeaba, y si no era capaz de superarla por sí misma, se las ingeniaba para encontrar a otros que pudieran ayudarla. Su vida era un constante reto hacia su propio crecimiento, y no pensaba dejar que nada la frenara. Un día lleno de posibilidades. Cuando Chispa se despertó esa mañana, el bosque parecía resplandecer con una intensidad especial. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas, como una lluvia dorada que acariciaba todo a su paso. Era un día claro, lleno de promesas y aventuras por descubrir. El aire fresco y limpio de la mañana la revitalizaba, y Chispa sentía en su interior que este día sería diferente. Todo en el bosque parecía estar en su lugar, como una sinfonía natural que hacía que su pequeño corazón latiera con más fuerza. Sabía que debía aprovechar el momento. La temporada de otoño había llegado y con ella, las mejores oportunidades para recolectar nueces y otros frutos que serían perfectos para su despensa. Sin embargo, algo más grande y lleno de emoción llenaba su mente. Era una sensación de que ese día no solo debía ser productivo, sino que también debía ser un día de descubrimiento, de encontrar algo inesperado que cambiaría su forma de ver el bosque. Se despidió de su acogedor hogar en el árbol hueco, dejando atrás el calor y la calma para adentrarse en la vida salvaje del bosque. Las aves cantaban animosamente, un sonido que se mezclaba perfectamente con la brisa suave que movía las hojas. Era el momento perfecto para emprender su día y ver qué nuevas sorpresas le tenía preparado el bosque. Para Chispa, cada paso que daba hacia la naturaleza era una pequeña victoria y una oportunidad de estar más cerca de comprender los secretos que yacían allí. Alzó la cabeza, miró al cielo y pensó: hoy es un gran día para conseguir algo nuevo. La bellota que despertó su energía. Mientras avanzaba por el suelo cubierto de hojas, algo brilló a lo lejos, justo en el centro de un campo de hierba. Chispa se acercó cautelosamente, sabiendo que cada descubrimiento en el bosque podía ser un tesoro inesperado o una trampa disfrazada. Pero en cuanto llegó más cerca y observó, sus ojos se abrieron con sorpresa y alegría. Era una bellota, pero no una común.
Esta tenía un tamaño impresionante, mucho más grande que las demás, con una cáscara perfectamente dorada, como si el sol hubiera decidido darle su toque especial. Chispa, sin poder resistirse, dio un pequeño salto y la tomó con sus patas, sintiendo su peso, como si hubiera encontrado el santo grial del bosque. Esa bellota no solo era un gran manjar, sino que también le dio una nueva energía, como si la naturaleza misma la estuviera premiando por su persistencia y esfuerzo. El descubrimiento de la bellota parecía simbolizar el día que le esperaba. Algo tan ordinario como un fruto se había transformado en un regalo extraordinario. Con un brillo en los ojos, Chispa sintió como su energía se renovaba por completo, su cansancio se desvanecía y el mundo entero parecía expandirse ante ella. Sabía que ese día sería uno de esos que no olvidaría nunca, lleno de logros pequeños pero significativos, como la bellota dorada que tenía ahora en sus manos. Mientras la mordía con gusto, pensó que lo que acababa de encontrar no solo alimentaría su cuerpo, sino también su alma, que, de alguna forma, se sentía más conectada que nunca con el bosque. Siguiendo el aroma del bosque. Al avanzar más en su recorrido, Chispa decidió confiar en su instinto para continuar buscando más bellotas. Ya había encontrado una increíble, pero su deseo de explorar más no la dejaba detenerse. La suave brisa le traía los más delicados aromas, algunos familiares y otros completamente nuevos, que se colaban en su nariz con cada inhalación profunda. Era como si el bosque tuviera un lenguaje propio, uno que Chispa había aprendido a descifrar con los años. El olor de la tierra mojada, el aroma de las nueces secas caídas de los árboles y el frescor de las flores silvestres se entrelazaban en el aire. Mientras caminaba, con cada paso su sentido del olfato se agudizaba más y más. Chispa no solo sabía cómo localizar los frutos por su vista, sino también por su olfato, como si su instinto le hablara directamente, guiándola hacia lo que más necesitaba en ese momento. A medida que se acercaba a un grupo de árboles altos, algo nuevo comenzó a distinguirse en el aire, un aroma más intenso, ligeramente dulce, que la hizo acelerar el paso. ¿Qué sería? ¿Un arbusto lleno de frutas olvidadas? ¿Una nueva fuente de nueces? El aire la estaba guiando con sutileza, y Chispa, emocionada por lo que podría encontrar, siguió el rastro. La curiosidad de explorar siempre la llevaba a nuevos descubrimientos, y hoy parecía ser el día perfecto para hacerlo una vez más. Una cueva oculta en el bosque. El rastro que Chispa seguía la condujo a través de una espesa capa de arbustos y ramas enredadas, que formaban un pequeño laberinto natural en el corazón del bosque. Su curiosidad no la dejaba tranquila, y su mente, llena de preguntas, solo encontraba respuestas a medida que avanzaba. El aire estaba cargado con la humedad de la mañana, y el suelo debajo de sus patas crujía suavemente. Con cada paso, la ardilla sentía que el bosque cobraba vida a su alrededor. Cada sombra, cada destello de luz, parecía ocultar secretos por descubrir. Chispa, sin embargo, se mantenía alerta, concentrada en lo que tenía frente a ella. La brisa susurraba entre las hojas, como si el bosque la guiara, y pronto se dio cuenta de que se acercaba a algo inusual. Entre los matorrales, algo llamó su atención, una abertura oculta entre las piedras. Chispa se acercó cautelosamente y al asomarse, descubrió una cueva pequeña, apenas visible a simple vista, pero que parecía un refugio perfecto. El interior de la cueva, aunque oscuro y sombrío, tenía algo de intrigante, como si algo estuviera aguardando ser encontrado. Chispa no lo pensó dos veces. Movida por la curiosidad y el deseo de explorar más, dio un pequeño salto hacia adentro. El ambiente era fresco y el silencio absoluto, lo que la hizo sentir una ligera emoción, mezclada con un toque de nerviosismo. ¿Qué descubriría allí? ¿Sería un hallazgo valioso o solo otro rincón sin importancia? A medida que avanzaba en la cueva, se dio cuenta de que este pequeño refugio estaba lleno de sorpresas, algo mucho más grande de lo que inicialmente imaginó. Una reflexión profunda. La pequeña cueva le ofreció a Chispa más de lo que había anticipado. A medida que exploraba sus recovecos, encontró un pequeño rincón donde la luz apenas lograba penetrar, creando sombras inquietantes y misteriosas. Al principio, su mente estaba completamente ocupada en encontrar más nueces o algún tipo de fruta que pudiera ser útil para su despensa.
Pero pronto, mientras se acomodaba entre las rocas, algo más comenzó a surgir en su interior. Chispa comenzó a reflexionar sobre lo que había experimentado en el bosque durante toda su vida. Había recolectado nueces, había jugado y saltado de un árbol a otro, siempre buscando la próxima gran aventura. Sin embargo, en ese momento, rodeada de la quietud y el frío de la cueva, se dio cuenta de que algo había cambiado. Algo dentro de ella le decía que no solo se trataba de estar siempre en movimiento, siempre recolectando o buscando el próximo reto. La cueva, con su silencio profundo, le estaba ofreciendo una perspectiva diferente. Pensó en todos los días que había pasado corriendo detrás de algo sin realmente detenerse a disfrutar del presente. Se dio cuenta de que siempre había tenido la habilidad de moverse rápido y de reaccionar ante lo que la rodeaba, pero había estado tan centrada en la caza del siguiente objetivo que nunca se permitió simplemente ser. En ese rincón oscuro, donde las luces y sombras se mezclaban, Chispa comenzó a entender que parte de la felicidad no se encontraba en las metas a alcanzar, sino en el simple hecho de vivir el ahora y aceptar el regalo de cada momento. Un nuevo comienzo para Chispa. La sensación que experimentaba en la cueva era diferente a cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. El calor de su pelaje no era suficiente para contrarrestar el frío, pero a medida que permanecía allí en silencio, su mente se calmaba y sus pensamientos se volvieron más claros. Algo había despertado en su interior. Sabía que el día de hoy no solo había sido una jornada más de exploración en el bosque, sino un punto de inflexión. Lo que había encontrado en la cueva, aunque físico, también era un símbolo, un recordatorio de que a veces hay que buscar en los lugares más oscuros para encontrar la claridad. Lo que había comenzado como una búsqueda por más nueces, por más recursos, se estaba transformando en una búsqueda hacia su propia paz interior. Chispa decidió que, de ahora en adelante, no se trataría solo de recolectar. De hecho, entendió que su vida en el bosque no solo debía centrarse en la caza o la recolección, sino también en la exploración interna. Pasaron algunos minutos antes de que decidiera salir de la cueva, pero cuando lo hizo, el sol estaba justo en su punto más alto, y su ánimo, que antes estaba centrado en la competencia, se había transformado en algo mucho más sereno y confiado. Agradeció el momento de quietud que la cueva le había dado y, mientras subía a la primera rama que encontró, Chispa sabía que algo dentro de ella había cambiado permanentemente. Ahora, no solo se trataba de buscar algo más, sino de disfrutar de lo que ya tenía. El regreso a la vida cotidiana. Después de ese largo momento de reflexión en la cueva, Chispa emergió con una perspectiva completamente nueva. El bosque, que antes veía solo como un lugar para buscar, ahora se sentía como un vasto espacio lleno de oportunidades para vivir plenamente. Los árboles, que antes eran solo estructuras para saltar y trepar, ahora se veían como lugares donde se podía descansar, reflexionar e incluso compartir. Ya no estaba tan preocupada por recolectar más frutos o encontrar la mejor nuez. Ahora se encontraba más en paz con lo que el día le traía. Las aves cantaban, los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, y la brisa le acariciaba el rostro mientras ella saltaba por las ramas, disfrutando de cada momento como nunca antes lo había hecho. Volvió a sus tareas cotidianas con un renovado sentido de gratitud, entendiendo que la verdadera riqueza de su vida no se encontraba en la cantidad de nueces que podía recolectar, sino en las conexiones que podía hacer con el bosque, con sus amigos y consigo misma. De alguna manera, la cueva le había mostrado que las respuestas no siempre estaban en los lugares más esperados, sino en los momentos de quietud, y eso se convirtió en una lección que Chispa nunca olvidaría. A pesar de que el tiempo seguía transcurriendo de forma imparable y las estaciones cambiaban a su alrededor, Chispa mantenía siempre su actitud positiva. Cada día comenzaba con energía renovada, como si el sol brillara solo para ella, alentándola a seguir adelante con la tarea de recolectar nueces. La vida en el bosque siempre había sido su lugar perfecto, un refugio lleno de colores y sonidos que la animaban a perseguir sus sueños. Sin embargo, algo había cambiado en ella en las últimas semanas. La competencia por las mejores nueces había aumentado, y algunos animales del bosque se mostraban más agitados y ansiosos.
Chispa comenzó a darse cuenta de que ya no estaba tan sola en sus recorridos, y que otros también buscaban aprovechar los abundantes frutos que el bosque le ofrecía. A pesar de su pequeña figura y gran rapidez, se sentía sobrepasada por la rapidez con la que otros animales de la selva, más grandes y fuertes, llegaban antes que ella a los lugares donde solían crecer las mejores nueces. Las ardillas y otros animales no le daban tregua, y Chispa sentía la presión de ser cada vez más astuta para no quedarse atrás. Había empezado a pensar que, tal vez, necesitaba mejorar su estrategia, buscando nuevos métodos que le permitieran conseguir más de las deliciosas nueces que tanto adoraba. Sin embargo, algo en su interior le decía que no todo debía ser tan difícil, y que quizá la solución no era correr más rápido ni trabajar más duro, sino pensar de forma diferente. Con el tiempo, comenzó a observar más detenidamente la naturaleza que la rodeaba, buscando patrones y señales que le permitieran actuar con mayor inteligencia. Cada árbol, cada arbusto, cada rincón del bosque parecía ofrecerle pistas sobre cómo mejorar su recolección. Empezó a notar que las mejores nueces no siempre estaban en el primer árbol al que llegaba, y que la paciencia podía ser tan importante como la rapidez. Mientras observaba con atención a los demás animales, Chispa se dio cuenta de que había algo que no había considerado antes. Las pequeñas sorpresas que la vida le ofrecía y cómo a veces, la verdadera clave no era luchar contra el flujo natural, sino dejarse llevar por él. Al día siguiente, con una renovada perspectiva, Chispa decidió cambiar su enfoque. En lugar de correr más rápido, iba a ser más meticulosa y paciente en cada uno de sus movimientos. Quería descubrir la magia que aún le quedaba por explorar en el bosque, más allá de la simple búsqueda de nueces. Sin embargo, sabía que, a pesar de los desafíos y la competencia, la vida en el bosque le seguiría dando momentos maravillosos para disfrutar, siempre y cuando estuviera dispuesta a verlos.